primer video del año 2024 y en esta oportunidad voy a mostrarle una herramienta bastante crítica y fundamental en la evaluación de la ingeniería de petróleo, sobre todo la ingeniería de producción, la ingeniería de yacimiento y, y todo lo que tiene que ver con el flujo de fluidos a través del medio poroso. Un análisis nodal para el ingeniero, los principios básicos. Bueno, principalmente los invito a suscribirse a mis redes sociales y visitarnos aquí en nuestra página web alpodcasthoy.com. Sin más preámbulo, bueno, vamos a irnos a la parte conceptual del análisis nodal. ¿Qué es el análisis nodal? Bueno, es una técnica que permite determinar el estado de producción de un pozo a través del análisis del aporte y requerimiento de los subsistemas aguas arriba y aguas abajo, definidos por un nodo, punto de referencia que tomamos, que puede ser en cabezal, en el separador, en fondo, ¿verdad? Seleccionado de manera adecuada, de acuerdo al estudio de interés, de acuerdo a lo que queremos saber en ese sistema. ¿Por qué se hace? Bueno, porque permite determinar la producción del pozo y permite visualizar oportunidades de incremento de producción o restricciones existentes en todo el sistema. ¿Cómo se hace? Bueno, integrando elementos de aporte, de yacimiento, de completaciones, de flujo multifásico en tubería, accesorios, si tiene levantamiento artificial, gas o bombeo y propiedades de los hidrocarburos. Todo esto lo podemos clasificar en dos partes: todo lo que es formación y todo lo que es fluido y toda la infraestructura o la arquitectura del pozo que lleva este fluido hasta el separador, ¿verdad? Cabe destacar que lo más importante que nosotros tenemos en análisis debe ser o debe tener sin qua non una condición, que el pozo debe fluir de manera estable. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros debemos o podemos certificar que un análisis nodal está hecho de manera expedita, ¿verdad? Esta lámina lo coloqué porque quiero aclarar algunas cosas, sobre todo qué no se puede hacer con el análisis nodal. Bueno, vamos a la aplicación. El dimensionamiento que podemos lograr es eso: el dimensionamiento de las tuberías, de la línea de flujo, de los choques, determinar si se requiere un levantamiento artificial o cuándo se requiere, el diseño de la completación, o sea, si vas a utilizar empaque con grada para control de arena, el diseño que vas a hacer de los disparos, ¿verdad? Si obviamente necesitas 3 tiros por pie, 6 tiros por pie, todo depende, ¿verdad? Y la evaluación de si una estimulación matricial reactiva, no reactiva, procede. ¿Qué puede hacer? Puedo predecir cuándo requiero, ¿verdad?, el levantamiento artificial de acuerdo a la declaración energética que tiene ese pozo. Predecir cuándo empezar a cargar líquido en caso de un pozo de gas, cuando ocurre condensación en tubería en caso de gas. Diseñar el levantamiento artificial. Puedes hacer el diseño, simplemente si requieres bombas, si requieres algún tipo de gas lift o de plunger. El número que tenemos por ahí de levantamientos artificiales posibles en el mercado. Podemos también determinar si la estimulación ayudará al pozo, si será económicamente rentable, porque vas a determinar una tasa antes y una tasa después, o tienes una tasa antes y vas a determinar una tasa después. Determinar si la completación es óptima, en este caso si el diámetro de la tubería te sirve, si el choque que tienes es el adecuado, si la bomba que tienes es del tamaño adecuado, es el gas que tienes, todo ese tipo de variables. Evaluar el impacto de la mejora en la facilidad de superficie, en este caso que tengas que cambiar una tubería de 3 pulgadas a 6 pulgadas, o que cambiar la presión de separación, y bueno, también predecir la presión de abandono. Obviamente cuando generalmente se maneja un valor entre 180 y 200 libras por cada 1000 pies, es más o menos lo que, pero obviamente eso depende del costo de venta de ese crudo que estás produciendo allí, ¿verdad? ¿Qué no se puede hacer o qué no hace un análisis nodal? Que es lo que tenemos que tener bastante claro allí. Determinar de dónde proviene el agua o el gas, eso no lo hace un análisis nodal. Saber qué tan rápido cae la presión de yacimiento, eso no lo hace un análisis nodal. Eso hace una simulación de yacimiento como Eclipse, como CMG, todo lo que hay por ahí en el mercado. Determinar las tasas de velocidades críticas de drenamiento, eso no lo hace un análisis nodal. Determinar la presión de precipitación de falteno, eso no lo hace un análisis nodal.
Y predecir formación de espuma tampoco lo hacen en análisis nodal. Podemos saber a qué presión, de acuerdo al análisis PVT que haya, y más o menos se disimula eso, pero no, él no determina eso. ¿Verdad? ¿Con qué hacemos análisis nodal? Bueno, existen tres simuladores principales en el mercado, o los más comerciales son estos tres: PipeSim, Wellflow y Prosper. Estos tienen tanto la simulación a nivel individual de pozo como la simulación de redes de superficie, hasta el conglomerado de todo lo que es pozo, hasta el separador, con su red completa como tal, todo un campo. En este caso, PipeSim se llama, utilizamos Avocet, en el caso de Wellflow se utiliza Río, y este Prosper no lo manejo mucho, de verdad, pero me imagino que también debe estar trabajando en eso. Importante aquí en cuanto a la evolución de la energía, o cómo es utilizada la energía en el pozo, y de allí es que nosotros caracterizamos para hacer el análisis nodal, dónde se pierde, dónde son las partes críticas en toda la arquitectura del pozo donde se pierde la presión. Como vemos aquí, primero se pierde en el flujo de fluido a través del yacimiento, ¿verdad? Aquí hay un destape considerable. Obviamente esto depende de la permeabilidad y la viscosidad que tenga ese fluido, ¿verdad? Podemos hacer una pequeña comparación entre un yacimiento tight oil, o sea, un yacimiento que tiene menos de 1 milidarcy de permeabilidad. Obviamente la caída de presión allí es mucho más grande que un yacimiento que tenga estamos hablando de arenisca, que tenga 700 milidarcy, 800 milidarcy. Obviamente la caída de presión es menor, pues, a través del medio poroso. Después vamos a las perforaciones, ¿verdad? Estas perforaciones, como estuvimos hablando, tenemos que ver cuál es la dimensión, el diámetro del cañón, ¿verdad? El diámetro del orificio que se abre, el alcance, ¿verdad? Horizontal que tiene esa carga, ¿verdad? Y la densidad de disparo que hacemos a través del revestidor. Ahí hay otra pérdida de presión. La pérdida más importante ocurre, obviamente, en el flujo ascendente. El flujo ascendente todo es directamente proporcional a la profundidad del pozo, ¿verdad? Como ven aquí, se pierde de 60 al 85% en elevar el fluido, ¿verdad? Y el comportamiento de fricción contribuye entre 10 y 20%. Eso va dependiendo de la dimensión de la tubería y el caudal que vaya por ahí. En cambio, la línea de flujo, la fricción es el componente más importante. La línea de flujo es el componente más importante que nos resta presión. Aquí le hice un pequeño cuadrito donde ven más o menos que el 50% en superficie, ¿verdad? Lo tiene el azul, que es la parte de la fricción, y después el 40% lo tiene la parte de la elevación, cuando tiene diferentes cotas la tubería a través del campo, ¿verdad? Y bueno, entonces vemos aquí que después que llegamos al cabezal, tenemos, en el caso de flujo natural, tienes un reductor, después en la red de recolección y hasta la presión de separación. Y en la parte de fondo vemos que la elevación tiene el 85% de la energía donde se utiliza, ¿verdad? 13% es la parte de la fricción, y la aceleración es poco menos de 10%, ¿verdad? ¿Qué tenemos más o menos aquí? Aquí tenemos más o menos las pérdidas de presión que hay a través de toda la arquitectura del pozo, ¿verdad? Aquí vemos que tenemos dos fuentes. La fuente principal es en el sentido del flujo, ¿verdad? Tenemos la presión de yacimiento, donde sale el fluido, ¿verdad? Tenemos la primera caída de presión a través del medio poroso, la segunda caída de presión que tenemos aquí a través de las perforaciones, hasta una presión de fondo fluyente, que hasta el fondo del pozo, que es aquí, en esta parte, ¿verdad? Aquí tenemos el otro nodo que por excelencia se usa, y tenemos aquí, cuando hacemos el nodo en fondo, es este. Entonces aquí tenemos, nuestra oferta sería toda esta parte hasta la presión de fondo fluido. De aquí para arriba todo tenemos el calculado, ¿ya? Entonces nuestra oferta sería todo esto, y nuestra demanda sería desde aquí, desde presión de fondo fluyente hacia arriba. Ese es el caso del nodo en fondo, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra IPF y tenemos nuestra curva de outflow. Ahora si nos vamos al nodo encabezado, ¿verdad? Tenemos entonces la misma caída de presión, ¿verdad? Obviamente, y su flujo vertical, y donde tenemos el nodo encabezado, ¿verdad? Entonces aquí ya nuestra oferta sería todo esto hasta cabeza, ¿verdad? Por eso que nosotros
este, dependiendo de las datas que tengamos disponibles, si tenemos presiones de fondo, tenemos fluyentes, o la presión de cabezal, que siempre la medimos porque tenemos un manómetro de superficie, podemos hacer nuestros diferentes análisis nodales, ¿verdad? Y aquí vemos más o menos cómo se exhiben las curvas de análisis en cabezal, pues sobre todo aquí en la parte de, de cabezal, como ves que la presión de cabezal va de más o menos 0 a 1400 libras para este eje, ¿verdad? La curva IPR, ¿de qué depende? Bueno, la curva IPR depende, vamos a explicarle en la primera, que es la propiedad del fluido, ¿verdad? Depende obviamente de la viscosidad, de la presión del petróleo, el punto burbuja, el factor volumétrico del petróleo y la densidad. En el caso del gas, ¿verdad? Depende de la viscosidad del gas, del factor volumétrico, del factor de compresibilidad de ese fluido y de la densidad, ¿verdad? Para el modelado del comportamiento de afluencia de tanto del petróleo como del gas se tienen varias correlaciones. Para petróleo tenemos las más usadas son Vogel, es Darcy, ¿verdad? Para gas tenemos también Darcy, tenemos Jones. Bueno, aquí también le puse una tablita en donde más o menos resumen este, qué es lo que debemos utilizar, más o menos para cada caso. ¿Qué influye también en la curva IPR? La geometría del pozo, es decir, si es vertical o horizontal, ¿verdad? La IPR de pozo horizontal es mucho más grande en dimensiones que un pozo vertical. Y bueno, y de propiedades de la formación, obviamente, presión de yacimiento, permeabilidad, daño a la formación y espesor neto perforado, ¿verdad? Esta tablita te dice más o menos la línea recta, petróleo subsaturado o petróleo con alto corte de agua, es lo mismo. Sabemos el agua no lo va a gas. Para petróleo saturado, obviamente, tenemos Vogel, ¿verdad? Para petróleo saturado de gas podemos utilizar el Feltrovich, ¿verdad? Y para esta LIT, de verdad que para gases como nunca la he utilizado. Y pseudopresiones normalizadas, bueno, petróleo, gas y condensado. Esta también es una buena opción, ¿verdad? ¿Cómo nosotros construimos la IPR? Tenemos que tener claro, la IPR es la construcción de toda esa oferta, pues son las diferentes presiones de fondo fluyente que exhibe el pozo para determinadas tasas que corresponden a dichas presiones, ¿verdad? Hay tres maneras básicas de obtener: por layer parameter, datos de yacimiento, generalmente se hace por Darcy, ¿verdad? Donde tienes que introducir todos los valores de las propiedades de las rocas, como las propiedades de los fluidos, y construyes una IPR más cercana a la realidad, con esos datos de yacimiento, ¿verdad? Esta test data, creo que Wolf la pone como test point data o algo así, es donde cargas un punto de prueba y escoges una correlación, ya viene a ser, por ejemplo, Vogel, ¿verdad? Y él extrapola las otras desde la presión de yacimiento hasta el punto de corte que le das, y él te extrapola hasta el final, hasta cuando el PWF es máximo. Y la otra es la manual, donde tienes varios puntos probados, ¿verdad? Y bueno, puedes decir, mira, mi IPR es esta. Me imagino que deberías tener un testing, algo allí, que probaste el pozo a diferentes tasas y puedes ver cuándo empieza a fluir y construir tu curva. La demanda. Esta también depende de propiedades de fluido, que en este caso de la misma viscosidad, relación al petróleo, punto burbuja, factor volumétrico, el gas, la misma compresibilidad, la viscosidad y la densidad. Para las correlaciones, aquí sí hay un universo bastante grande, tanto de correlaciones de flujo multifásico vertical para gas y para petróleo, ¿verdad? Para petróleo, bueno, como es la parte que más me inclino yo a tratar de ver aquí, tenemos correlaciones, mira, que son mecanísticas, correlaciones que son más sencillas, que simplemente calculan reología, ¿verdad? Hay bastantes correlaciones y existen bastantes métodos con los cuales podemos ajustar o hacer un match de la producción real del pozo. Si se le pone un fluyente al pozo, se lo puede ajustar por allí, utilizando varias correlaciones, y ver cuál se ajusta mejor. La fricción es algo que afecta también el outflow. Y las propiedades de la completación, como que el diámetro de la tubería, qué restricciones tienes a través de todo el recorrido vertical, rugosidad del tubo. Esas son las propiedades más o menos que nos afectan de manera significativa el outflow. Ok. En cuanto a como hablamos allá, la mina pasada, ¿verdad? Existen
un comportamiento de flujo para pozos que tienen una relación, tienen una presión de burbuja, ¿verdad? Cuando el petróleo está saturado o subsaturado, ¿verdad? Cuando utilizamos Bogue, ¿verdad? Vemos aquí que existe una curvatura después de la presión de burbuja, ¿verdad? Y cuando el petróleo no está subsaturado, ¿verdad? Exige este comportamiento. ¿Qué pasa? Que cuando el pozo produce algo por aquí, por debajo de más o menos del 60% del Q máximo, ya empieza a haber diferencias considerables entre el comportamiento subsaturado con el comportamiento saturado. Y si cortamos aquí, van a exhibir tasas de flujo diferentes para una misma curva de demanda, como es este caso. Ven que para la misma curva corta dos veces. Entonces allí, para eso se ideó, porque cuando empieza el pozo a liberar gas a nivel de yacimiento, a través del medio poroso, o en la tubería, todo depende de cuál sea la presión, ¿verdad? Ya ahí vamos a ver una diferencia significativa que se va a ir incrementando con la tasa, ¿verdad? Que va a tomar valores bastante considerables. Pues, si obviamente vas a hacer una evaluación económica y va a depender de esta tasa, entonces tienes que tener cuidado en el momento de utilizar pues, la correlación. Cabe destacar que cuando esta constante es igual a, generalmente se le pone 0.8 para graduar esta concavidad. Cuando es 1 es porque el pozo no tiene gas. Pues. El pozo, ¿con quién coteja más o menos este? Cuando el pozo tiene 90-95% de agua, caso Varina, ¿verdad? Que los pozos tienen bastante agua y se produce poca cantidad de petróleo. O sea, allí, obviamente, esto se ajusta bien. El cálculo de la IPR con línea recta, uso sobre el tapete. Para el caso de quién afecta al IPR, bueno, vemos que el daño es una variable bastante importante y significativa que impacta de manera negativa la IPR o el Q máximo que puede exhibir. Las caídas de presión del yacimiento también te pueden afectar o te afectan de manera significativa, tanto que hay un momento que no fluye, ya necesita una asistencia proporcional al yacimiento de una fuente externa, ¿verdad? En este caso le coloqué aquí una tablita donde van a poder verificar el nivel energético que tiene un yacimiento de acuerdo a la presión y a la profundidad para que vean más o menos si están en una parte donde es alta, bajo flujo natural o ya requiere un sistema de levantamiento o lo vas a requerir muy pronto. El simulador también lo hace, pero aquí lo pueden hacer, si no tienen el simulador lo pueden hacer de manera expedita y rápida. Tengo por acá, vamos a ver qué está. Ok. Aquí tenemos por lo menos un gradiente, ¿verdad? Que yo me tomé la molestia de buscarlo. Aquí tenemos entonces 0,40. Vamos a ver aquí un flujo de 0. Que es este pozo, que es 0.32. Ese 0.32 te ubica entre un fluido más o menos de 20 grados API, que es 0.44 libras por pie, ¿verdad? Y un multifásico de alta tubería, más o menos, ¿verdad? Te da entre todos. O sea, que es un pozo que debería tener una cantidad de fluido importante, ¿ya? Ahora supongamos que este yacimiento está a 15.800 libras, o bueno, como está aquí, nos ponemos a 16.000 pies, ¿verdad? Y vamos a poner que la presión es 3.000, ¿verdad? Ya más o menos ahí ves que estás en un nivel energético con respecto a esa presión de medio a bajo. Imagínense que si llegamos a 2.000 libras, ya es un nivel energético bajo. O sea que 2.000 libras para 16.000 pies ya es casi una presión de abandono. Entonces, bueno, hay muchas cosas que evaluar, sobre todo el costo de producción que tiene, qué fluido produce, para ver si da la economía. Y aquí podemos colocar más o menos el nivel estático. Vamos a suponer que el pozo ahorita por aquí, andando 8.000 pies donde se detecta el nivel, con una presión de cabezal de 200 libras,
Vamos a dejar la profundidad de 16.500 pies, ¿verdad? Y vamos a dejar un gradiente 0,32, ¿verdad? Estamos viendo, señores, que es un pozo, ¿verdad? Que tiene una relación de nivel estático con profundidad, ¿verdad? Está de media a baja. O sea, está diciendo que el pozo está crítico. Ya, en este caso, si colocamos 16.000, vemos que está más cerca de baja que de media. Entonces es un pozo que ya debe estar fluyendo con dificultad, o si está asistido me imagino, por levantamiento artificial, pues debe estar bastante crítico, pues, desde el punto de vista de producción. Si es en levantamiento, bomba, o si es gas lift, debe estar consumiendo una cantidad de gasto importante. Bueno, sigamos. De todas maneras, esta hoja se la voy a dejar en la descripción para que la puedan utilizar si es de su agrado. Una de las variables importantes que afecta la tuba outflow es el diámetro de la tubería. Obviamente esto depende de el caudal que vayas a manejar a través de dicha tubería. Aquí más o menos tenemos para una relación de aspecto menor a 2.000 pies cúbicos normal por barril normal. Mira, tiene una tubería de 2 3 octavos, somos capaces de manejar 2.500 barriles y mínimo 200. Con una tubería de 2 octavos también 3.000, y con 3,5 podemos manejar hasta 4.000 barriles, mínimo 500. Y le pongo aquí las fases más o menos en las cuales nosotros podemos verificar o dilucidar cuando el pozo tiene alto deslizamiento, cuando el pozo está en el rango óptimo y cuando el pozo tiene alta fricción. Si cortamos, si la curva de demanda corta por esta zona, obviamente la tubería es como muy pequeña para ese pozo. Si está aquí, está en el rango óptimo, y si está aquí, obviamente es muy grande. Hay deslizamiento porque el petróleo se devuelve por las paredes. O la otra posibilidad que existe también en esta parte es que el pozo esté estrangulado. Ahora bien, vamos a ver aquí la parte de análisis nodal, pero tratando de ver lo que es oferta y demanda, ¿verdad? Cuando tenemos un periodo de no flujo, un pozo que ya el nivel energético es bastante bajo, ¿verdad? Necesitamos disminuir la demanda, ¿verdad? Disminuimos la demanda, ¿cómo? Viendo entonces si con gas lift, en el caso de que sea crudo liviano o mediano, podemos utilizarlo, o sea, gas de compresión disponible, ¿verdad? Y bueno, logramos colocar una tasa económicamente rentable. En el caso de aumentar la oferta, bueno, cuando yo me voy y busco ese punto a una profundidad, ahí estoy aumentando la oferta porque tengo que ponga el nodo en ese punto, ¿verdad? O y si lo vemos por presión, ¿verdad? Vemos como en este caso puede ser una bomba que coloquemos, ¿verdad? Recibe el petróleo como a 1.000 libras, 100 libras, 50 por allí, y lo descarga a más de 3.000. Obviamente ya allí, si tú sigues con este pendiente, ¿verdad? El nivel estático te va a dar como en 4.000 pies. También ya aquí logramos nosotros subir hasta superficie. El caso del corte de agua. Obviamente el corte de agua, si tenemos un crudo de 0,32 y el porcentaje de agua en la mezcla multifásica está llegando a 30, 50, 80%, la columna se va a hacer más pesada y obviamente la energía del pozo no va a ser suficiente para elevar ese producto. Y en este caso, bueno, también necesita cualquier tipo de levantamiento artificial del caudal. Por 50% en este caso ya no fluye, entonces tendría que buscar una fuente. El caso de la RGP también afecta el output, ¿verdad? Y aquí con 250 es menor la tasa de 400 y con 600, ¿verdad? En este caso, bueno, la producción de petróleo ya llega un momento en que la RGP es un factor que no nos favorece, depende del diámetro de la tubería y del caudal, pero bueno, esos son detalles un poquito más complejos que se deben explicar en otra. Bueno, más o menos esto es lo que quería mostrarles, pero también los invito a suscribirse a mi canal. Aquí tenemos, y en mi página web. De todas maneras, vamos a entrar un momento aquí al simulador para mostrarles algunos ejemplos. Creo que está aquí uno cargado ya de petróleo negro, en donde podemos verificar
¿Cómo se hacen las sensibilidades? Pues básicamente en un análisis nodal rápido para que se vea el objetivo de, de utilizar herramientas como Python, Webflow, Proper, ¿no? Que son fundamentales a la hora de que un ingeniero necesite colocar o vender un proyecto que puede ser rentable para la compañía o para la compañía más que todo. Vamos a colocar aquí 5.000 libras y vamos a verlo así. Este es un pozo que vemos, si vemos aquí, un pozo gas lift que tiene una válvula, ¿verdad?, colocada más o menos a 7.593 pies. ¿Verdad? Vemos aquí entonces que con 3.000 libras ya no fluiría. Y con ya 5.000 libras de presión de yacimiento ya más o menos exhibe una tasa de 300 barriles. ¿Verdad? Vamos a hacer aquí. Vamos a tratar de hacer esta sensibilidad. Por lo menos vamos a hacerla con tubería. Es una de las que diámetro interno. Podemos buscar aquí entonces cuánto es el diámetro interno de la tubería. Mira, vamos a poner 2,7 octavos, que es 2,3 octavos, 1.995, 2,441 y 3,5, 2.992. Ok. Vámonos aquí. 1.995, 2.441 y 2.992. Y 3,5 debe ser más o menos, 4,5, perdón, 3.4, vamos a ponerle 4. Aquí podemos verificar entonces si la tubería por lo menos nos favorece. En este caso, vea, vamos a prestar especial atención, ¿verdad? Miremos, observemos que la tubería de 2,3 octavos, que es 1.995, que es en este caso la verde, mire que está en la parte de abajo, ¿verdad? Esta. La tubería que es azul claro, que es la de 4,5, ¿verdad? Mire que nos da menos producción. Quiere decir que para este caudal de producción, estas tuberías son muy grandes, el rebalamiento es muy alto y obviamente no cumple con, o sea, hay mucha tubería para eso. Obviamente una tubería de 4 kilos cuesta mucho más dinero que una tubería de 2, 3 octavos. Ahora podemos, entonces aquí vamos a tratar de invertir esto, ¿verdad? Podemos invertirlo, vamos a tratar de meternos y cambiar las condiciones de yacimiento para que nos exhiba un mejor caudal. Va a poner aquí que es una permeabilidad más o menos 900 milidares. Y vamos a variar aquí por lo menos la relación gas petróleo para que nos dé unos valores más aceptables en cuanto a producción y podamos ver el efecto que le queremos dar. Ya por lo menos un pozo, mire, un máximo como de 300 watts, 400 watts. Si vamos a análisis nodal, aquí vamos a ver entonces que sí, ya vemos entonces que la tubería de 2, 3 octavos obviamente da menos, porque el caudal ya es grande, ya es mucho más grande, ¿verdad? Ya vemos entonces que la de 2,7 octavos tampoco nos ofrece el comportamiento que exhibido anteriormente, ¿verdad? Y ya entonces la de 3,5 y 4,5 sí están allí. La de 4,5 te da tiene un mejor desempeño que la de 3,5, que como es lógico. Entonces ya aquí tú tendrías que decidir, ¿verdad? Si, bueno, le compro tubería de 4,5, cuesta significativamente más que de repente la de 3,5, entonces tú dices, bueno, ¿qué justifica? ¿Cuánta diferencia de presión tengo aquí? Y tú decidirías. Y muchas otras cosas más podemos hacer con el análisis nodal. Podemos hacerlo con presión de separación, con corte de agua, con presión de yacimiento como están viendo aquí. Y hay bastante sensibilidades que podemos hacer aquí, ¿verdad? Que son muy útiles para el ingeniero de petróleo y sobre todo para la ingeniería de producción, en la cual nosotros debemos, o en este canal se trabaja
para que impartir el conocimiento y que la gente, y que todo el mundo sepa y maneje las variables. Bueno, esto era todo lo que quería mostrarles hasta hoy, por hoy. Espero les sirva la información y me despido, no sin antes inventarlo nuevamente, a que se suscriban a mi canal, ya que esto, y darle un like, que esto de verdad me ayuda a mí a seguir con esta iniciativa de eh, dilucidar o impartir el conocimiento a todo el que quiera en la industria petrolera y trabaja en esta industria tan bonita como es la ingeniería de petróleo y la ingeniería civil. Muchas gracias por su atención y que pasen un buen día.